buenas tardes, buenas noches, buenos días ya algunos. Gracias por conectarse a los que están sintonizados en vivo y a los que están viendo la grabación. Bienvenido al V Brown Bag en español de professionalvmware.com. Hoy es 10 de octubre y le invito y le agradezco su presencia y le invito a formar parte de la comunidad de Professional VMware, una plataforma para el crecimiento profesional y contribución hacia la comunidad VMware de habla hispana en América Latina y alrededor del mundo. Puede mantenerse en contacto a través de la página www.professionalvmware.com, en Twitter el hashtag VBrownBag o @VBrownBag. También se puede registrar para recibir notificaciones sobre las sesiones en vivo por GoToWebinar, el cual facilite el acceso no solo desde su equipo de cómputo, sino también desde aparatos móviles de Android y Apple iOS, entre otros. También puede mantenerse al tanto suscribiendo al canal Brown Bag en iTunes. La dirección es bit.ly/Brown Bag iTunes. Contamos con feed RSS del Brown Bag Podcast, que es bit.ly/Brown Bag Podcast. Y por último contamos con un canal YouTube, que es youtube.com/user/VBrownBagLatam. Les recuerdo que la comunidad V Brown Bag es global. Tenemos presencia en 4 regiones del mundo. Contamos con un podcast en Estados Unidos que se hace los miércoles por la noche, en Asia Pacífico los jueves a la hora de Nueva Zelanda, y en Europa, Medio Oriente y África los martes, y nosotros acá en América Latina cada jueves entre las 7 y 8 de la noche, hora pacífica. ¿Yo quién soy? Mi nombre es Kyle Murley, soy uno de sus colocutores. Soy VCP5, Data Center Virtualization, VTSP5, y por el año de 2013 fui reconocido como V-Experto. Tengo 15 años trabajando en informática, los últimos 6 en infraestructura virtual, y actualmente trabajo para una empresa socio de VMware Partners. Y cada semana tengo el gusto de estar acompañado del buen amigo y colocutor desde Costa Rica, el señor Larry González, que es líder del VMUG, el VMware User Group en Costa Rica. Larry también es VCP5, Data Center Virtualization, y también fue reconocido como V-Experto. Esta noche Larry viene regresando de un viaje internacional, así es que creo que si nos acompaña llegará un poco tarde. Nuestro presentador de hoy, que va a dar el tema privilegios y roles y permisos en VMware vCenter, para el 10 de octubre es el señor, amigo y buen técnico Randall Cruz Vega. Su título es Virtualization Specialist y Senior Solution Architect, y trabaja para Grupo CESA, que es un grupo de servicios TI que trabaja en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Randall está en Twitter. Su Twitter handle es ERCRUZV. Sin más, voy a pasarle el control a Randall, que se presente, y vamos a arrancar. Bienvenido, Randall, y aquí viene como presentador. Que nos pase su pantalla. Ok. Me avisan cuando ya puedan ver la pantalla. Bien. ¿Listo? Estamos viendo PowerPoint. A ver, alguno de la audiencia, si nos da un sí, si se mira bien la pantalla y se escucha a nuestro presentador. Ok. Todo ok. Muy bien, gracias. Todo Pipo. ok. Perfecto. Entonces, arrancamos. Buenas noches a todos. Un honor y un gusto estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Randall Cruz. Tengo 12 años de trabajar para Grupo CESA. Grupo CESA es una compañía con base en Costa Rica con oficinas regionales. Es una compañía dedicada a todo lo que está ahí. Somos integradores.
y somos socios de VMware desde hace aproximadamente unos 10 años, que es cuando yo empecé a trabajar con el tema de virtualización. Entonces, el tema que me asignaron gentilmente es hablar un poquito sobre lo que es acceso y autenticación en infraestructura virtual, hablando específicamente de lo que es vCenter y el SX. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle. Esto es un tema que es un tema light, pero curiosamente la mayoría de gente no configura o ni siquiera toma los detalles mínimos para configurar lo que es apropiadamente el sistema de autenticación, ya sea a nivel de un SX o sea propiamente a nivel de del vCenter per se. Entonces, entrando en materia, bueno, los objetivos básicamente vamos a hablar un poquito del SX, el firewall que viene embebido a nivel del SX y ciertas características, cómo podemos habilitar y deshabilitar algunos servicios. Vamos a ver un poquito lo que es el modo lockdown a nivel del SX host, qué es lo que hace y qué es el beneficio de usar esta modalidad. Y vamos a ver un poquito sobre la configuración o el método de autenticación para los usuarios con un directorio activo. O sea que si ya disponemos de un directorio activo, podemos simplificarnos mucho la existencia empleando el directorio activo como un mecanismo para poder autenticar los usuarios que acceden ya sea a nuestro CSX o eventualmente a un vCenter si es el caso. Entonces, entrando en materia, pues tenemos... vamos a hablar de lo que es configurar la seguridad de los profiles. Eso lo hacemos directamente en la sección de configuración del SX, en el tab de Security Profile, y ahí podemos entrar y dar de alta o dar de baja ciertos servicios que nos interesan. Un ejemplo de eso, por ejemplo, podría ser dar de alta o de baja el SSH, digamos, aunque no es recomendable, no es una buena práctica tenerlo siempre activo, se activa solo cuando hay actividades muy específicas, pero yo puedo eventualmente, ya sea a través de este medio, hacer lo que es la habilitación de un servicio como el SSH. De hecho, yo voy a estar alternando la presentación con mi plataforma donde yo estoy trabajando, y aquí yo puedo hacer las demostraciones del caso para que ustedes se vayan familiarizando del tema que estoy hablando. De hecho, en configuración, en el tab de Security Profile, tengo el tab de Services, que lo estamos viendo aquí al lado superior, y en los Properties yo puedo, por ejemplo, agarrar un servicio, como por ejemplo aquí tenemos el SSH, y yo puedo con el SSH, en el tab de opciones, arrancarlo automáticamente cada vez que el servidor hace un power on o un power off, o habilitarlo de forma manual cuando yo lo quisiera habilitar. Entonces, tan fácil como que yo seleccione aquí estar el servicio manual, lo arranco y ya tengo corriendo, por ejemplo, el servicio de SSH. Esa es la forma en que yo puedo dar de alta esos servicios o poderlos dar de baja en caso que yo tuviera que hacerlo en algún momento. Ahora, todos los SX vienen con un firewall embebido, porque obviamente el hipervisor es una parte crítica de la infraestructura. No podemos vulnerabilizar el hipervisor y dejarlo expuesto a que pueda ser atacado, pueda ser manipulado indebidamente. Entonces, obviamente el hipervisor per se cuenta con un firewall embebido orientado a servicios, de tal forma que yo puedo también desde el firewall dar de alta o dar de baja, o inclusive puedo también indicar cuáles redes o cuáles IPs puedo autorizar o rangos de IPs puedo autorizar para que tengan acceso o puedan acceder al hipervisor per se. ¿Dónde yo hago eso? Pues lo hago acá, en la parte superior. Aquí tengo la parte del firewall, tengo los properties, y en la parte de firewall, aquí yo puedo inclusive indicar qué rangos de IPs me interesan, o IPs específicas me interesan que tengan posibilidad de acceso a la plataforma de SX. Entonces, son aspectos básicos, pero son importantes y aunque ustedes no lo crean, que yo he viajado por toda Centroamérica, mucha gente desconoce esto de la plataforma. Lockdown, el modo lockdown. ¿Qué me permite el lockdown mode? Básicamente lo que el lockdown mode me permite es evitar que se puedan conectar de forma directa al ESX y obligo o redirecciono que cualquier acceso al ESX sea solo a través del vCenter.
Inclusive yo podría intentar por SSH conectarme al hipervisor y no voy a tener acceso, porque la idea del modo lockdown es básicamente que todas las labores que se hacen de gestión y administración de la plataforma SX, yo las puedo hacer a través de lo que es el vCenter. Recuerden que cuando yo tengo ya un clúster o una cantidad N de SX que yo estoy gestionando desde un vCenter, si yo me conecto por debajo del vCenter, explicando que conectarse por debajo es conectarse de forma directa al hipervisor, con el usuario root y el firewall que le hayas asignado, y tú comienzas a hacer modificaciones en el SX, invalidas la configuración que tienes a nivel del vCenter. De hecho, por ejemplo, si tú agarras y modificas una máquina virtual o la borras directamente desde el SX, cuando ya la veas reflejado en el vCenter, te va a aparecer, por ejemplo, que la máquina está huérfana, o ciertas condiciones que puedes generar errores. ¿Por qué? Porque ya invalidas la gestión que estás haciendo directamente desde el vCenter. Entonces, para evitar que esa situación se dé, yo habilito el modo lockdown para garantizarme de que nadie va a poder conectarse directamente a un SX y me pueda invalidar la configuración que yo tengo a nivel desde el vCenter y que estoy realizando de ese modo. Ok, Active Directory. Esto tiene muchas ventajas. Recuerden que yo tengo un grupo de usuarios y tengo grupos de usuarios que pueden estar locales en el vCenter, pueden estar locales en el SX, o yo también puedo tener esos grupos de usuarios directamente a través del Active Directory. Cuando uso el Active Directory me da una serie de ventajas interesantes. ¿Por qué? Porque yo tengo ya un único punto de gestión para administrar quién se conecta y quién no se conecta a nivel de la plataforma de virtualización. Entonces, inclusive aquí lo vamos a hacer. Vamos a irnos a Authentication Services. Vean que en este momento tengo mi plataforma con autenticación local. Si yo me voy a los Properties, te digo que voy a utilizar Active Directory. Pongo el dominio que yo tengo aquí en mi oficina para mi laboratorio se llama CESA Labs. CESA-labs.local. Le digo que se conecte al dominio. Ahí me está pidiendo los credenciales del administrador del dominio. Entonces ahí vamos a entrar y a los datos. Vean que en el momento ya en los settings del domain ya me aparece cesalabs.local. Significa que ya lo que yo ya tenga definido a nivel de mi Active Directory ya es utilizable para poder autenticar usuarios que yo requiera que tengan acceso al SX en sí. Entonces es importante que puedan tener esta característica habilitada porque les va a simplificar mucho la existencia. Ahora bien, hay algo interesante que tienen que tomar en cuenta, es que hay un grupo que yo puedo crear por defecto en mi Active Directory que se llama SXadmin. Se los voy a mostrar acá en mi Active Directory. De hecho ya me sacó mi Active Directory, voy a conectarme otra vez. Ok, este grupo SXadmin, que lo están viendo acá, de hecho en este momento no tiene ningún miembro. Cualquier miembro que yo agarro y lo meto en ese grupo, automáticamente le asigno privilegios de administrador. Entonces yo puedo agarrar a Pepe, o puedo agarrar a Juancito. Inclusive aquí yo tengo los usuarios, vean al lado derecho, aquí izquierdo, tengo usuarios demo del 1 al 7, que son usuarios que uso para demostraciones con VMware View. Si yo aquí pongo, qué sé yo, el usuario demo 1, le doy check name, aquí ya me lo validó, le doy OK. Welcome to GoToWebinar. Web events made easy. Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Acaba de ingresar algún compañero. Ok, entonces les decía que aquí tengo ya a usuario demo 1 que lo metí en el grupo de SXadmins. Entonces vean lo interesante del caso. Cuando ya este grupo, como yo lo que generé en mi Active Directory, cuando yo voy a mi plataforma de SX, que la tengo acá, y me voy a la parte de permisos, vean que ya el grupo de SXadmin ya aparece, ¿lo ven? Eso fue importado automáticamente. En el momento que yo conecté mi SX con el Active Directory, automáticamente lo que yo tenga definido
ya el SX o el vCenter tiene visibilidad de eso, de tal forma de que el grupo SXadmins ya es automáticamente importado. De hecho, yo agregué a ese grupo el usuario Demo1. Hagamos una prueba. Voy a conectarme como Demo1. Vamos a conectarme como Demo1. Hay un micrófono abierto que no sé de quién es. Ok. Aquí me estoy conectando como Demo1 y lo interesante es que sin haber yo hecho nada, ya el usuario Demo1, vean que ya conectó, está levantando todos sus privilegios. Ya estamos conectados como Demo1. De hecho, vean aquí en la esquina inferior derecha me dice el dominio y cuál usuario está conectado. Aquí dice CESA-Labs/Demo1 y este usuario Demo1 tiene totales privilegios. De hecho, vean que puedo, aquí tengo inclusive posibilidad de prender, apagar máquinas virtuales. Vean que inclusive tengo todo el menú, hasta el menú de editar los settings de la máquina virtual se me habilita. ¿Por qué? Porque tengo privilegios de administrador. Con solo que agregué el usuario del SXadmin, automáticamente es importado por el SX y le asigna el rol de administrador de forma automática. Entonces es interesante, es una forma interesante de poder asignarle acceso a un usuario como administrador o a un grupo de gente mediante esta modalidad. Y con eso termino lo que es el primer módulo de lo que es trabajar directamente con el SX per se. No sé si alguna persona tenga una duda o quiera hacerme alguna consulta, pues le dejo al host que me abra los micrófonos si alguien quiere preguntarme algo en específico, si no pasamos a la siguiente lección. Muchas gracias, Randall. Muy buen paso ahí. Me gusta así esa dinámica, un poquito de presentación, láminas, teoría, pero siempre con el demo integrado. De los que están presentes, participantes, incluso nuestro colocutor Larry, que ya se conectó. Gracias genial. por acompañarnos, Larry. ¿Alguna pregunta o comentario? No sé si Fabián, José Luis, alguno que esté conectado. Consulta, duda. Si no, arrancamos con el módulo, la lección 2 del módulo 9. Excelente. Que ya entramos a hablar un poquito sobre roles y permisos, ya que es un tema un poquito más jugoso, más interesante. Muy bien, creo que sin Bueno, más vamos hacia adelante. Entremos en materia entonces. Saludos a todos nada más. Buenas noches. Hola Larry. Básicamente... Bueno, dale. Pura vida, Larry. Básicamente los objetivos de esta lección es, bueno, que la audiencia ya pueda apropiadamente definir lo que es un permiso, describir cómo se aplican las reglas para los permisos, crear un rol personalizado y crear un permiso. Entonces, básicamente es lo que vamos a discutir en estas 6, 7 filminas que vienen a continuación. Entonces, entremos en materia. Vamos a hablar un poquito de lo que es el control de acceso. O sea, el sistema de control de acceso es lo que le permite o habilita al administrador del vCenter a definirle los privilegios de los usuarios sobre los objetos que están en el inventario. Entonces, vamos a definir algunos conceptos claves, medulares, para entender cómo funciona el control de acceso. Básicamente definamos qué es un privilegio. Un privilegio es aquella acción que va a ser ejecutada sobre un determinado objeto. Ahorita vamos a definir qué es un objeto. Entonces, una acción que va a ser ejecutada, eso es un privilegio. Por ejemplo, prender una máquina, apagar una máquina, crear una máquina virtual, eso es una acción. Rol. El rol es un set de privilegios que puede estar formado por uno o más privilegios, dependiendo de la configuración que yo le haya asignado a ese rol. El objeto es el objetivo o el elemento a la cual esa acción se le va a ejecutar. Por ejemplo, una máquina virtual, un data store, un data center, son los que yo podría llamar como objetos. Y lo que son users y grupos son los que son llamados o invitados o asignados para que puedan ejecutar
esas acciones sobre los objetos a través de un rol. Entonces, cuando yo tengo un rol, tengo usuarios y grupos y tengo un objeto y los conjunto, ahí defino lo que es un permiso. Entonces, el permiso es cuando yo amalgamo o uno lo que es un rol, un objeto y un grupo de usuarios o un usuario específico para ejecutar una tarea específica. Entonces, hablemos un poquito de los usuarios y los grupos. Ok, a nivel del vCenter o del SX, los usuarios o los grupos pueden ser locales o pueden ser usuarios y grupos que vengan importados desde un Active Directory. Los usuarios del Active Directory o los servicios del Active Directory, perdón, me proveen autenticación para todos los servicios locales. El vSphere Client, el DCU, o lo que se llama el Direct Console User Interface, conocido como DCU. Es cuando yo me conecto. De hecho, el DCU es la primera pantalla que tú ves cuando terminas de instalar un hipervisor. Cuando tú configuras el password y configuras los primeros detalles del hipervisor, tú lo haces a través del DCU. Lo que es el modo de soporte técnico, local o remoto, o cuando yo tengo algún tipo de API que me permite comunicarme directamente con el hipervisor, yo lo puedo hacer a través de un usuario que esté definido de forma local, ya sea en el vCenter, de forma local, en el SX host, o de forma o definido directamente en el Active Directory. Ahora, los usuarios los usuarios del Active Directory son automáticamente asignados con el rol de administrador. O sea, cuando yo tengo un administrador en el vCenter y ya lo tengo definido en el Active Directory, o tengo una persona que tiene el rol de administrador, en el momento que yo incorporo esa plataforma de servicios a mi vCenter o a mi SX host, automáticamente esa persona con privilegios de administrador adquiere o toma privilegios de administrador o rol de administrador en la plataforma. Es importante tenerlo claro. Ahora, es recomendable, y aquí sí es bueno tenerlo en claro, una buena práctica es no tener el vCenter incorporado al dominio. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona, por un error de configuración humano en el Active Directory, tenga más privilegios de los que debería tener, y eventualmente esa persona podría ganar acceso a la plataforma, al vCenter, y poder tener cierto control sobre la plataforma. Entonces, se recomienda que no esté incorporado en el Active Directory. Ahora, si yo lo incorporo, pues sí tengo que coordinar muy cuidadosamente lo que son temas de seguridad con los administradores del Active Directory. Si es que no lo administro yo tengo que pedirle al administrador del Active Directory que se siente conmigo a planificar la forma correcta de poder yo incorporar mi vCenter al dominio sin que eso me represente una vulnerabilidad de mi plataforma. Ok, vamos a ver. Algo importantísimo, se me olvidaba. Cuando yo tengo mi Active Directory conectado a mi SX host, a mi vCenter, los usuarios del Active Directory pueden tener también capacidad de conectarse al DCU o conectarse remotamente vía al shell del SX, y no son usuarios locales, son usuarios que vienen del dominio y tienen esa posibilidad de conectarse ya directamente por el big client o conectarse directamente al DCU y tienen capacidad de hacerlo. Entonces son aspectos interesantes de la conectividad que me ofrece el Active Directory, y tengo un único punto de gestión o un único punto de administración para lo que es asignar permisos a usuarios o a grupos en sí. Ok, hablemos un poquito de los roles. ¿Qué es un rol? Básicamente un rol, como bien lo dice la FIMINA, es una colección de privilegios. Los roles permiten a los usuarios o a los grupos poder ejecutar cierta cantidad de tareas o tareas específicas. Algo importante es que los roles no tienen ningún tipo de rol jerárquico. O sea, no hay un rol que esté por encima de otro. Los roles son flat, todos son flat. Todos los roles están al mismo nivel. No hay un rol que esté superior a otro, no hay jerarquía entre ellos. Entonces, pero eso sí, los roles sí puedo agruparlos por categorías. Entonces yo puedo tener
roles que ya vienen preconfigurados en la plataforma, o yo puedo crear mis propios roles en función de una necesidad muy específica que yo quiera asignarle a un usuario determinado. De hecho, aquí en la pantalla se ven algunos roles: No Access, Read Only, Administrador, Virtual Machine, Power User, y así sucesivamente. Y si ustedes abren los properties, ustedes van a ver ahí qué características o qué funciones le puedo yo dar de más, o qué funciones yo le puedo suprimir para hacer el rol más liviano o más restrictivo. O sea, yo tengo esa granularidad, esa capacidad de hilar lo más delgado posible en función de definir qué tan robusto, qué tan poderoso o qué tan limitado puedo darle privilegios a un usuario. Los objetos. Los objetos son aquellas entidades o objetivos a los cuales yo voy a ejecutar esa tarea que tengo designada. Entonces, esos objetos, como yo lo dije anteriormente, puede ser un data center, un folder, un pool de recursos, puede ser un cluster, puede ser los data stores, los dispositivos de red, los vSwitches, pueden ser las máquinas virtuales. O sea, todos esos objetos son sujetos a que yo les asigne un permiso, y que ese permiso esté asociado a un usuario, y ese usuario está asignado a un rol específico o una serie de tareas específicas que va a poder realizar sobre ese objeto. Ahora, algo interesante: cualquier objeto en el inventario posee un tab de permisos. De hecho, si yo me voy aquí a mi plataforma de demo, por ejemplo, si yo escojo aquí este pool de recursos de servers, tengo un tab de permisos que me dice cuáles son los usuarios que están asignados. Por ejemplo, aquí tengo unos usuarios propios o locales del SX, y tengo el CESA Labs ESXadmin, que eso vino importado cuando conecté mi SX al Active Directory. O sea, cualquier ítem que yo escoja del inventario tiene un tab de permisos que me va a permitir a mí asignar, modificar, borrar, o por lo menos informarme qué tipo de permiso está asignado a ese objeto. Regresemos a la presentación. Cuando yo asigno permisos, básicamente lo que yo tengo que hacer es seleccionar un usuario, que puede ser local o puede venir del Active Directory. Selecciono el rol y puedo decidir o no, que eso es opcional, si hago una propagación a todos los objetos hijo que ese permiso tiene asignado, o puedo obviar ese paso si yo quiero a nivel granular escoger específicamente qué es lo que yo quiero que ese persona o ese rol tenga capacidad de hacer. Entonces, de hecho ahorita lo vamos a ver cuando entremos ya a hablar o ver la demo. Ahora, yo tengo un panel que me permite ver los roles y las asignaciones que están en este momento hechas. De hecho, aquí vemos en la filmina donde tengo los diferentes roles que están al lado izquierdo, y tengo el detalle de quién tiene permisos sobre cada objeto a nivel del data center. Por ejemplo, ahí se ve en los lab servers que en el SX01 hay un usuario SX1, y user 1 y user 2 que tienen permisos sobre ese equipo, aparentemente como VM Creator. Entonces, de hecho, ahorita vamos a hacer una asignación de permisos en el laboratorio que tengo para demostrarles el procedimiento que se sigue para asignar un permiso determinado. Entonces aquí vamos a hacerlo. Aquí tengo 4 escenarios típicos de uso para asignación de permisos. Lo que voy a hacer es que cada escenario lo voy a discutir y voy a hacer una demo de cada escenario. Son demos muy sencillas, y entonces no demoramos mucho en demostrar el objetivo. Entonces, escenario 1. Los permisos que se pueden propagar hacia abajo de forma jerárquica a todos los objetos y subobjetos se pueden aplicar de forma inmediata. Sin embargo, si yo tengo una asignación que esté específicamente a un objeto, no al data center entero, como está en este caso, ese permiso sobrescribe automáticamente el permiso principal. Por ejemplo, vamos a entrar en detalle. Aquí tengo un data center que se llama Training, el administrador se llama Greg, se le asignó permiso de administrador, y aquí tengo una pequeña máquina virtual, la producción 3-1, donde a Greg se le asignó no acceso, o sea que no puede ni siquiera verla, no tiene derecho a acceder a este equipo.
Vamos a hacer algo parecido aquí, en mi laboratorio. De hecho, aquí tengo mi Active Directory. Voy a mostrarles aquí cómo está configurado mi Active Directory. Aquí tengo dos grupos. Aquí hay un grupo llamado Grupo 1, que tiene como miembro a Greg y a Susan, que son los usuarios que están como demostración en la Filmina. Tengo al usuario, al Grupo 2, que tiene como miembros a Carla y a Demo, a Carla, perdón, y a Greg también. Greg pertenece a los dos grupos, están en el Grupo 1 y el Grupo 2. ¿Por qué? Porque también voy a demostrar cómo se suman permisos o cómo hay exclusión de permisos cuando yo uno varios roles en una misma asignación. Tengo de forma individual a Greg configurado, a Carla configurada y a Susan que anda por acá, configurados para la que es la demostración que voy a hacer en este momento. Entonces, ese es mi Active Directory. Ahí están los usuarios que estamos leyendo directamente desde mi SX. Si nos vamos al SX host, que estamos acá, vamos a irnos a la parte a la parte de inventario. Y entonces, por ejemplo, si ustedes ven en esta filmina, básicamente, Greg tenía derechos de administrador y no tenía un no access a nivel de una máquina virtual en un pool determinado. Vamos a hacer lo mismo. Aquí voy a agarrar, botón derecho, asigno un permiso y vean la pantalla que se me abre en este momento. Aquí es donde yo asigno el usuario. Aquí están los usuarios locales del SX host. O yo puedo irme a mi Active Directory y jalar lo que esté configurado en mi Active Directory. Entonces vamos a buscar a Greg, por ahí debe andar Greg, aquí está Greg. Agreguemos a Greg y le vamos a dar permisos de administrador a Greg a nivel de toda la plataforma. De hecho, si ya me voy a los permisos de acá, voy a ver que me aparece Cesalabs/Greg con derechos de administrador a nivel de toda la infraestructura que está en este momento sometida a esta demostración. Pero voy a agarrar aquí un pool de recursos, este pulsito que dice XP Desktops. Igual, aquí no hay permisos asignados. Bueno, Greg tiene permisos en este momento de administrador, pero en este momento, ¿qué vamos a hacer? Asignarle un no access, como está aquí en el ejemplo. Entonces voy a agarrar botón derecho, administración, agrego, busco a Greg, que anda por acá. Busquemos lo más fácil por el search. Ahí está Greg. Lo agrego y le digo que este man no tiene no access en ese pool. Listo, aquí aparece que Greg tiene no access a nivel de este pool. Entonces hagamos una prueba, conectemos a Greg y vamos a ver qué es lo que Greg va a apreciar en el momento que Greg se conecte a la plataforma. Entonces, aquí tengo aquí una forma simplificada de meter los logins y passwords para evitar la fatiga. Y Greg, pues sí, Greg va a tener permisos de administrador a nivel del SX, en este caso que estoy utilizando para la demo, pero también Greg va a ver algo simpático cuando quiera ver el pool de SX, el pool de XP, perdón. Y vean qué interesante. Vean la vista del administrador. Está el pool de servers, el pool de Windows 7, el pool de XP, pero cuando Greg se conecta, estamos con demo 1, perdón, cerremos a demo 1. Cuando Greg se conecta, vean que Greg no tiene la vista de los SX en este momento, de los XPs, perdón. ¿Por qué? Porque le indicamos a nivel de la jerarquía de permisos. Sí, puedes administrar todo el data center, pero este pool de recursos no tiene, que se llama XP, no tienes acceso. Por ende, a la hora que él se conecta, ese pool XP es invisible para él, inaccesible en este momento. Ok, salgamos de Greg, regresemos al data center, borremos este permiso porque va a ser conflicto para la siguiente demostración. Ok. Siguiente caso, hablemos de un escenario 2. Resulta que tengo un usuario que es miembro de dos grupos diferentes. Tengo un grupo 1 y un grupo 2. En ese grupo hay varios usuarios y en el grupo 2 hay otros usuarios. Pero tengo un usuario común en los dos grupos que es Greg. Greg está en el grupo 1 y está en el grupo 2.
El grupo 1 tiene un perfil muy limitado, es un perfil que solo permite prender o apagar máquinas virtuales. El grupo número 2, perdón, solo puede tomar snapshots. Es un usuario que solo hace snapshots en la infraestructura. Entonces vamos a ver qué interesante es lo que sucede cuando un usuario pertenece a diferentes grupos. ¿Qué pasa? La sumatoria de los privilegios de ambos grupos los veo como un solo privilegio para ese usuario en sí. Vamos a entrar en materia y hagamos lo mismo en este ejemplo. Entonces vamos aquí directamente, agregamos un permiso, nos vamos a mi ESX, perdón, a mi Active Directory, perdón, y aquí tengo el grupo 1, lo agrego, y al grupo 1 le vamos a dar que tiene privilegios para prender y apagar máquinas, nada más. Vamos a agregar otro permiso al grupo número 2, y ese grupo 2, venlo acá, vamos a asignarle el permiso de tomar snapshots, que ya son roles que yo los preconfiguré. Entonces, si ya me voy aquí directamente a la vista de permisos, tengo que el usuario, que el grupo 1 y el grupo 2 tienen privilegios o tienen permisos asignados sobre la infraestructura. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, si ustedes ven aquí una filmina, Susan pertenece al grupo 1 que puede encender máquinas virtuales. Carla pertenece al grupo número 2 que puede tomar snapshot y Greg está en los dos lados. Entonces veamos qué interesante lo que puede suceder. Digamos, si yo conecto a Susan a la infraestructura, tengo a Susan que es, acá está Susan, y la conecto a la infraestructura. Susan va a tener capacidad de hacer power on o power off de una máquina virtual, pero nada más, porque no tiene ningún otro permiso asignado y es lo que está en este momento direccionado para que ella pueda hacer. De hecho, ya aquí entra. Ok, veamos. Vean la esquina inferior derecha, CESA-Labs/Susan. Esta esquina siempre me indica cuál usuario se está conectando. Por ejemplo, veamos esta máquina virtual que está apagada, que se llama, que es un vCenter de pruebas, y yo doy el botón derecho y Susan solo puede hacer power on de la máquina virtual. Vean que todo lo demás aparece en gris, indicando que está deshabilitado, solo puede prender la máquina virtual. Si me voy al menú de snapshots, inclusive los snapshots están inhabilitados. Entonces, o si yo me voy a la máquina de arriba, por ejemplo esta es la CS, botón derecho, solo se me habilita la opción de power off. ¿Por qué? Porque este usuario solo tiene asignada la tarea de hacer un power on y un power off a nivel de su rol. Vamos a ver el otro caso. Sacamos de Susan, veamos qué le pasa a Carla, que está en el grupo 2, que solo puede tomar snapshots. Entonces veamos que Carlita, que está acá, ese sistema es para garantizarse que uno no se va a equivocar en el nombre del usuario y en el password que está ingresando. Entonces te hace la vida más sencilla en una demo. Ok, entonces aquí estamos cargando el entorno, aquí estamos levantando el inventario, descubriendo toda la infraestructura. Y vemos que esquina inferior derecha, vean que dice que es Carla la que está conectada. Expandamos el inventario, botón derecho, y vea que Carla no tiene inhabilitado lo que es encender o apagar máquinas virtuales, o sea, porque no tiene ese privilegio asignado. Pero si yo me voy, por ejemplo, a la menú de snapshot, vea que Carla sí tiene habilitado tomar snapshot o inclusive consolidar o eventualmente invocar el snapshot manager. ¿Por qué? Porque tiene ese privilegio asignado. Pero en el caso de Greg, que están los dos grupos, veamos qué pasa con Greg. Greg, vamos a entrar otra vez como nuestro amigo Greg. Greg, como está en el grupo 1 y como está en el grupo 2, tiene la posibilidad, vamos a ver la sumatoria de sus permisos asignados en su rol. Ok, veamos aquí.
Ya ingresamos. Ahora veamos qué pasa con Greg. Miren, vean, esquina inferior derecha, me indica perfectamente que es Greg, que está conectado. Y aquí ya, yo me voy, botón derecho. Vean que tengo habilitado poder hacer power off. O me voy aquí a esta otra máquina. Tengo habilitado hacer power on. Y eventualmente también tengo habilitado el menú de snapshots. Y no porque se lo asigné de forma individual, sino porque la sumatoria de los permisos de ambos grupos, y como él está en ambos grupos, automáticamente sus permisos fueron heredados y sumados, y entonces él automáticamente tiene ambos perfiles o ambos roles asignados. Ok. Éxitos. Vamos a hacer rollback acá. Vamos a borrar estos dos permisos. Y regresamos a nuestra presentación. Escenario 3. Por ejemplo, cuando un usuario es miembro de múltiples grupos, pero hay permisos en diferentes objetos. Ahorita el ejemplo anterior era todo en el mismo data center o en el mismo SX. En este caso es en objetos diferentes. Entonces, para cada objeto se asignan los permisos, pero cuando yo asigno un permiso específico a otro elemento, es como si fuera asignado directamente al usuario. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en la parte superior, Training, asignado al grupo 1 como administrador, o sea, tanto Greg como Susan tienen derechos de administrador, y en una máquina específica, que es producción 3-1, tenemos a Carla y a Greg asignados como read only. Entonces, veámoslo más gráficamente. Vámonos aquí, vamos a agregar un permiso y le decimos que a este grupo, a este SX, perdón, vamos a asignarle al grupo 1 y le pongo derechos de administrador, y aquí mismo asigno otro permiso y le digo que el grupo 2 va a ser solo read only. Ahí está, read only. Listo. Entonces, por ejemplo, perdón, pero yo creo que aquí aquí la pifié. No, yo lo puse a nivel este permiso no va acá. Este permiso va específicamente en una máquina aquí para poder demostrar el ejemplo. Permiso, perdón. Aquí es donde voy a agregar esto. Ok, read only. Perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que, por ejemplo, Greg, que está en ambos grupos, va a tener derechos de administrador porque su grupo 1 le está dando derechos de administrador. Pero cuando llegue a esa máquina en específico se va a llevar una sorpresa, que es lo que vamos a ver en este momento. En el desktop XP01 está... no, aquí estamos mal. No estamos bien, perdón. Grupo 12 que tiene read only, perfecto. Entonces vamos a ver qué le pasa a Greg. Conectemos a Greg, que es nuestro pato de la fiesta. Entonces... Greg va a tener una vista de administrador sin ningún problema, excepto por la máquina XP Desktop 01, donde él sí va a tener una situación diferente con respecto a los objetos que están conformando el resto del data center. Ok, aquí estamos viendo el caso. Abramos acá, expandamos el inventario y veamos que, por ejemplo, yo puedo agarrar aquí este Windows XP 7 y tengo todo habilitado. Puedo shutdown, puedo inclusive invocar los settings de la máquina virtual si quisiera modificar el hardware, agregar más memoria, más disco, más CPU. ¿Por qué? Porque Greg tiene los privilegios. Pero si se va al XP1 y da botón derecho, vea que no puede prender ni apagar la máquina, no puede hacer snapshots, no puede ni siquiera instalar los VMware Tools. Vean que inclusive el menú que está aquí abajo aparece en gris. O sea, este permiso de abajo, read only, sobrescribe o tiene preferencia o tiene prioridad sobre el permiso general que yo asigné a nivel de la raíz del data center. Okay, entonces eliminemos esto. Bueno, esto no, lo tenemos acá, perdón. Esto es el que termina acá.
y eliminemos esto para mi último ejemplo y con eso cerramos la presentación. Regresemos. Escenario 4. ¿Qué pasa cuando tenemos permisos definidos de forma explícita para un usuario sobre un objeto que va a tomar relevancia o va a tomar prioridad sobre los permisos que se asignaron globalmente al mismo objeto? O sea, hablándolo en castellano, al Data Center Training se le asignó en el grupo 1 privilegios para poder encender o apagar las máquinas virtuales. Asimismo se le asignó privilegios para tomar snapshots a nivel de todo el data center, y tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 hay un elemento común, que Greg está en ambos grupos. Entonces, en teoría, Greg debería heredar todos los permisos. Heredar los permisos de encender las máquinas virtuales y heredar los permisos de tomar snapshots en ese momento. Pero en Greg, adicionalmente, de forma directa se le asignó un read-only en el data center. Entonces, vamos a ver qué pasa en este escenario, que es nuestro último escenario de la demo. Regresamos a mi laboratorio y entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Selecciono, me voy al tab de permisos, voy a agregar un permiso. Entonces me voy a mi Active Directory, agrego grupo 1. Al grupo 1 le vamos a poner derechos de Power User, Power VM. Ok. Vamos a agregar otro permiso. Aquí vamos a agregar al grupo 2. Y aquí le vamos a asignar que solo puede tomar snapshots. Y al pobre de Greg, adicionalmente, lo voy a agregar a este rollo. Aquí me apareció Greg, lo agrego, pero a Greg le voy a poner solo permisos de read only, nada más. Ok, veamos aquí el tab de permisos. Entonces está grupo 1, Power On, grupo 2, Take Snapshot, y arriba está mi amigo Greg, que solo puede ser read only. Entonces, loguémonos como Greg, a ver qué pasa. La sorpresa de Greg es que aunque grupo 1 y grupo 2 están asignados con los privilegios a nivel de todo el centro de datos, sobre todo el data center virtual, el único permiso que le asignamos a Greg sobrescribe automáticamente los dos permisos, y mi amigo Greg va a tener el infortunio de que no va a poder hacer absolutamente nada. Él va a ser un usuario read only. Y de hecho, vean que automáticamente todo lo que es el Power On, todas las opciones de prender, apagar una máquina virtual, botón derecho, vean que todo automáticamente está deshabilitado. Mi amigo Greg no tiene permisos de nada, solo es un mirón que está metido en el centro de datos viendo todo sin capacidad de modificar. ¿Por qué? Porque el último permiso que asignamos sobrescribió los restantes 3. Por último, cuando creamos un rol, es importante que cuando yo defino el rol haga específicamente lo que va a hacer. O sea, si voy a hacer un rol para crear máquinas virtuales, solo creo un rol para crear máquinas virtuales. Si voy a hacer un rol para prender y apagar máquinas virtuales, que solo sea para prender y apagar máquinas virtuales. Si yo agarro un rol y comienzo a mezclarle funciones, pierdo control y pierdo precisión a la hora de asignar los roles, porque inclusive puedo tener indirectamente un overlap de privilegios, o sin quererlo le estoy sumando privilegios a un usuario que no los debe tener, y entonces me va a hacer labores que no tiene que hacer a nivel del data center. Entonces, es importante usar folders que contengan el scope de los permisos que yo estoy asignando. Por ejemplo, si yo tengo, si voy a asignar un rol para hacer un Virtual Machine Creator, o sea, un creador de máquinas virtuales, pues yo lo hago directamente, o lo aplico directamente en el folder donde yo voy a tener esa función definida. O por ejemplo, si yo voy a usar un usuario que va a crear máquinas virtuales a través de una plantilla, entonces a la hora que creo ese rol, le voy a asignar características como Data Store, que pueda asignar espacio, Network, que pueda asignar una red,
Resource, que pueda asignar un pool de recursos, Virtual Machine a nivel de inventario, que pueda crear la máquina virtual, asignarle las características CPU, memoria, disco, tarjetas de red a la máquina, que pueda configurar un nuevo disco si es necesario, o inclusive que tenga el privilegio de agregar o remover dispositivos, porque yo puedo crear el usuario, al rato él la crea, pero si no asigno el último privilegio, que es agregar o remover dispositivos, la máquina que creo él no la va a poder modificar, o sea, no va a poder quitarle algo que puso de más, una tarjeta de red que puso de más, o asignó un disco duro de más, no lo va a poder hacer porque no asigné ese último privilegio que le da esa capacidad de modificación. Entonces es importante mantener el scope y siempre es mantenerlo simple. Entre más simple usted haga el rol, más fácil lo va a controlar y más fácil va a tener visibilidad de lo que está sucediendo a nivel del data center, de los usuarios que no son administradores, y les asigné una tarea en específica. Y señores, esto era todo lo que yo tenía para la noche de hoy. Preguntas, con mucho gusto, estoy para servirles. Si no, gracias por su tiempo y por compartir conmigo este rato esta noche. Muchísimas gracias, Randall, y a los participantes que están presentes. Les pido si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran averiguar acá en el entorno que nos ha presentado Randall. Levanten la mano o envíen un chat y con gusto les abrimos acá el micrófono o le contestamos su pregunta al aire. Pues no, aparentemente todo está claro. Excelente, pues ha sido una presentación bastante dinámica y se le agradecemos mucho a Randall que nos haya prestado su tiempo y el acceso a su laboratorio para así poder hacer las demostraciones. Siempre, bueno, al menos para mí yo veo que es mejor verlo que hablar sobre ello, ¿no? Yo tengo un dicho que yo siempre digo que la muerte más dolorosa es la muerte por PowerPoint. Sí, de seguro, de seguro. Entonces yo creo que y que se nos cortó Larry. Nada más. Entonces yo prefiero que la audiencia o el cliente pues tenga la posibilidad de verlo en vivo, y ojalá que el mismo cliente tenga la posibilidad de hacerlo conmigo, y es la mejor forma en que tú puedes evangelizar, educar o convencer a un cliente de un concepto o de una idea. Estoy de acuerdo, Randall. Bueno, si no hay comentarios, no hay preguntas, voy a robarle acá un poquito de tiempo para cerrar. No se vayan, podemos continuar la discusión, la plática. Voy a hacer acá el cierre y corto la grabación para que se vaya posteando en el YouTube. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la presentación de nuestro buen amigo y compañero Randall Cruz en el V Brown Bag de professionalvmware.com. Les recordamos que nos pueden buscar en professionalvmware.com/brownbags, en Twitter @vbrownbag o el hashtag #vbrownbag. Y como siempre, cada jueves estamos acá en bit.ly/brownbaglatam para que se puedan conectar. También esta y todas las grabaciones se pasan a nuestros canales y podcasts en iTunes, en RSS. Tenemos canal en inglés en Vimeo y el canal en español está en YouTube. Pueden buscarlo en V Brown Bag Latam. Sin más, les menciono que esta hora en que realizamos las grabaciones, dentro de poco, por el cambio de la hora en Estados Unidos, donde estoy yo, va a ser las 6 de la noche, hora Pacífico. Realmente para los que no cambian el reloj, va a quedar en la misma hora, pero esto sería al final del mes de octubre. Así es que si tienen opinión, si les gustaría otra hora, si esta se la hace muy tarde,
les pido por favor, háganos saber, acá hay un enlace para una encuesta o mándanos un Twitter si sería más cómoda otra hora, ya sea temprano por la mañana o pues otra hora que les sirva mejor. Sin más, voy a cerrar acá la grabación y nos vemos la siguiente semana en este V Brown Bag en español de professionalvmware.com. Hasta entonces.